aquí entre dos. Esta semana va a estar con nosotras y nosotros aquí entre dos la doctora Karen Pedraza. Ella es médico adscrita al servicio de la Unidad del Bienestar Infantil del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Porque, doctora, antes que otra cosa, muchas gracias por estar aquí entre dos. Gracias por la invitación. Doctora, ¿por Un gusto qué? estar con ustedes. Gracias, también para nosotras. Doctora, y la idea de esta plática aquí entre dos es hablar de esta reciente encuesta que dio a conocer la CEP y la Secretaría de Salud en conjunto sobre cómo ha aumentado el sobrepeso y la obesidad en niñas y niños en nuestro país, doctora. Sí, así es. Ha ido incrementando esta prevalencia a lo largo de los años y no solamente es una problemática a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Pero bueno, debemos de considerar que es una enfermedad compleja en la cual van a influir muchos factores. Dentro de estos factores, pues son los genéticos, sociales, económicos y ambientales, pues para que esta enfermedad se presente, y por eso es que estamos teniendo esta alta prevalencia tanto en niños escolares, adolescentes, pero también en menores de 5 años ya estamos presentando esta problemática también. Doctora, si nos podría explicar por qué se considera una enfermedad el sobrepeso y la obesidad. Es una enfermedad ya que estamos teniendo un desbalance entre lo que es la ingesta y la ingesta y la energía que gastamos. Eso hace que haya una acumulación de grasa a nivel corporal y también de algunos órganos. Este tejido adiposo pues está secretando sustancias que están haciendo que haya alteraciones o algunas otras enfermedades pues en todo nuestro organismo, tanto a nivel hepático, de la glucosa, de perfil de lípidos, y no solamente la parte metabólica, sino también a nivel musculoesquelético, y también pues está llegando a afectar de manera psicosocial a estos niños que padecen esta enfermedad. Si nos explica Entonces, concepto, sí, de psicosocial, ¿cuál es la afectación, doctora? Pues son niños que tienen pues una mayor prevalencia de ansiedad, depresión, sufren de bullying, del estigma que se ha generado alrededor de esta enfermedad. Así es. Doctora, usted mencionaba factores genéticos y también factores que tienen que ver con la ingesta de azúcar. ¿Es así en el problema de sobrepeso y obesidad infantil? Así es, tenemos los factores ambientales donde entra pues la alimentación, y en esta alimentación pues ha incrementado, como lo menciona, los azúcares simples, también alimentos procesados, industrializados. Estamos actualmente acostumbrados mucho pues a la comida rápida, a la comida donde pues ya no es tan saludable como anteriormente, ¿no? Entonces estos alimentos hipercalóricos pues son los que están afectando la salud. Y en la parte ambiental, pues no solamente la alimentación o el consumo de azúcar, como le mencionaba, sino también pues los niveles de actividad física que estamos teniendo. Gran parte de la población pues es sedentaria, y entonces esto también está afectando los hábitos de sueño. Hay ahí una problemática con las horas en las que se duermen los niños, cuántas horas duermen, a qué hora se duerme. Todo esto también está afectando para el incremento de la prevalencia de esta enfermedad, así como el tiempo de pantalla. Los niños pasan mucho tiempo frente a un televisor o la tablet o los videojuegos, el celular. Entonces todos estos factores en conjunto pues hacen que haya estas enfermedades crónicas. Ahora, por ejemplo, el estar enganchados en estos aparatos como el celular, como la tablet, como la televisión, doctora, ¿impacta en el sueño, en la calidad del sueño de las niñas y los niños? Sí, sí impacta en la calidad del sueño, ya que hay un estímulo visual que está haciendo que ellos no puedan descansar de manera correcta, y también que prolonguen como la hora de dormir, ya que están con este estímulo y pues le dan mucho tiempo a estar viendo estas pantallas y no se duermen a una hora adecuada, se duermen ya tarde. Entonces recordemos que el sueño es importante, tener una buena cantidad, pero también calidad de
del sueño para evitar todas este tipo de enfermedades crónico-degenerativas. Por eso es importante la calidad del sueño que tengan nuestros niños, la calidad y cantidad. Principalmente en los niños, pues, como sabemos, se secreta la hormona del crecimiento. Como su nombre lo dice, pues va a ayudar al crecimiento y desarrollo adecuado de los niños y, bueno, tanto en la salud mental como salud metabólica y salud física. Ahora, doctora, usted como médica adscrita al servicio de la Unidad del Bienestar Infantil, nada menos que de esta gran institución que es el Hospital General de México, Eduardo Lisiaga, ¿cuál es la reacción, de acuerdo con su experiencia, de los padres o de las madres o de quien esté al cuidado de las niñas y los niños cuando se les dice su hijo o su hija tiene un problema de sobrepeso y obesidad? Cuando nosotros explicamos, o la reacción que usted me pregunta, a veces un poco de sorpresa, pero también entienden la situación cuando nosotros ya explicamos toda la problemática, que es una enfermedad y que si no la atendemos de manera adecuada puede generar otras enfermedades, cuestión que no queremos. Entonces ya al explicar toda esta situación de cómo debemos de intervenir para poder dar el tratamiento adecuado, las familias, tutores, los padres de estos niños y niñas, pues sí hacen dentro de sus posibilidades la modificación de los hábitos que se tienen que hacer para dar el tratamiento adecuado de los niños. Yo considero que cuando hay una adecuada intervención o una adecuada información al respecto de esta enfermedad, cuando ya hacemos toda una historia clínica, una exploración física completa y vamos explicando cuáles son los puntos que nosotros vamos encontrando para poder prevenir o tratar esta enfermedad, las personas de verdad que lo entienden perfectamente bien para poder dar un tratamiento adecuado. Doctora, ¿qué hace exactamente el azúcar en el organismo humano? Lo que hace, en realidad, pues el azúcar, nosotros lo conocemos como la glucosa. Nosotros necesitamos glucosa, o nuestro organismo necesita glucosa para mantener un adecuado funcionamiento. Sin embargo, cuando incrementa esta glucosa en nuestro organismo, empieza a haber algo que se llama resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, recordemos que la insulina lo que hace es meter la glucosa a la célula para que nosotros tengamos un buen funcionamiento. Pero cuando nosotros le estamos dando azúcar o glucosa de más a nuestro organismo, pues esta insulina empieza a saturarse, por así decirlo, y provoca que ya no pueda meter tanta glucosa a la célula, la insulina, lo cual nos puede llegar a provocar enfermedades como resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes. Entonces, principalmente esto es lo que puede generar el azúcar, ¿no? Si no la consumimos de manera adecuada. Adecuada o racional, doctora, sin duda. Aquí entre dos, doctora Karen Pedraza. Y bueno, ¿cuál sería la forma de poder consumir este azúcar? Es decir, ¿es el azúcar de alimentos procesados? ¿Es el azúcar de las frutas, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia, doctora? La diferencia, como menciona, bueno, tenemos sí azúcar en la fruta, pero esta, digamos, es una glucosa pues saludable, que aún así la tenemos que racionar. Aún así tiene que ser en porciones de acuerdo a la edad de cada persona, de los niños, de los adolescentes, de los adultos. Y está el azúcar simple que se encuentra en todos estos alimentos procesados industrializados, que pues realmente esta es la que nos está provocando las mayores alteraciones o enfermedades crónicas, que ya habíamos hablado del sobrepeso, obesidad, diabetes. También estamos teniendo acumulación de grasa en el hígado, entre otras enfermedades. Entonces, esa es la diferencia. Tenemos el azúcar, por así decirlo, que es un poco más saludable, que está en los alimentos como la fruta, y pues los azúcares simples, que son los que no recomendamos. Así es. Doctora, y en el caso del alto consumo de azúcares simples en las etapas de la infancia, ¿cuál es su impacto exactamente? Pues su impacto son estas enfermedades estas enfermedades crónico-degenerativas que anteriormente no se presentaban a edades tempranas, que solamente lo veíamos en adultos. Y también que estas enfermedades en estas generaciones están siendo más rápidamente progresivas que en generaciones previas. Esto pues porque, como usted bien lo dice, desde ya edades muy tempranas se está teniendo este tipo de alimentación
muy procesada, muy hipercalórica, que al final no nos aporta ningún nutrimento, no nos está nutriendo al organismo, al contrario, está generando enfermedades. Entonces es importante que a estas edades tempranas, y hablando desde los bebés, desde los lactantes, pues que no estén expuestos a este tipo de azúcares simples. Así es, doctora Karen Pedraza. Una pregunta que muchos nos hacemos, ¿es adictiva el azúcar? Cuando nosotros probamos alimentos con azúcar, sí, el paladar sí se va acostumbrando a ese sabor y hay una tendencia a nosotros querer probar ese sabor dulce. Entonces sí nos genera el querer probar cada vez un poco más lo dulce. Pero así como el paladar se acostumbra a eso, también se acostumbra a no probar cosas dulces, o sea, a un sabor no tan dulce, pero eso va a depender de los hábitos que nosotros generemos. Entonces, si a un niño desde edades tempranas nosotros no lo exponemos a este tipo de alimentos, pues él no lo va a requerir o no va a tener este gusto por este tipo de alimentos. En pocas palabras, ese gusto por el azúcar, pues se puede evitar si se toman precauciones desde etapas tempranas de la vida. ¿Es así, doctora? Exactamente, sí podemos evitar tener preferencia por lo dulce. Correcto. Doctora Karen Pedraza, me gustaría que le mandara usted un mensaje a nuestras audiencias, a alguna madre, padre o tutor de algún niño o niña sobre cómo deben de evitar o de cuidar, pues, darles azúcar desde etapas tempranas de la vida. Pues les diría que el alimento entre más natural posible es mejor. Entre menos procesados, industrializados, entre menos alimentos hipercalóricos les demos, estamos evitando muchas enfermedades en los niños. Entonces, recordemos que lo natural pues siempre va a ser mejor y va a ser preferible. Y recordemos que también hay que tener un alto consumo de verduras, también de frutas, como ya lo habíamos platicado, de manera en porciones de acuerdo a qué nos corresponden. Promover el consumo de agua simple, que no consumamos refrescos, jugos o aguas de sabor. Y también recordar que las frutas y las verduras es mejor a mordidas en nuestros niños. Sin duda, es preferible comernos una naranja, pelar una naranja y comérnosla que hacer un jugo. Exactamente, ya que cuando nosotros nos comemos una naranja, estamos comiendo pues desde la fibra, desde todos los nutrientes que tiene. Cuando nosotros procesamos las frutas o verduras a jugos, pues estamos quitando los nutrientes. En esa trituración que hacemos, pues vamos quitando esos nutrientes. Entonces es preferible a mordidas. Hablar de las enfermedades que se están detonando en las niñas y los niños debido al sobrepeso y la obesidad. Desde su experiencia, doctora, ¿cuáles son principalmente? Como usted lo comenta, el sobrepeso y obesidad está desencadenando algunas otras complicaciones, como lo que son las dislipidemias. Esto quiere decir alteraciones a nivel de los lípidos, de las grasas, triglicéridos, colesterol, la resistencia a la insulina, que ya habíamos platicado un poco, y esto a la vez pues nos puede llevar a una prediabetes o diabetes, así como enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica, lo que nosotros conocemos comúnmente como acumulación de grasa en el hígado. También pues puede haber alteraciones musculoesqueléticas y pues también problemas de salud mental entre las principales complicaciones que están teniendo los niños. Ahora, ¿en qué momento, doctora Karen Pedraza, las personas que estén al cuidado de un niño o de una niña tienen que tomar la alerta precisamente para que pueda atenderse un problema de sobrepeso y obesidad, o cómo saber exactamente? Sí, es importante que en todos los niños y niñas debemos un seguimiento médico. ¿Por qué? Porque en este seguimiento pues debemos de llevar un control del peso, de la talla, de esta manera poder saber el estado nutricional, si su crecimiento y desarrollo son adecuados para su edad. Entonces, desde ahí, desde que nosotros empezamos a hacer una evaluación tanto del peso como la talla, podemos determinar el estado nutricional y empezar a detectar algún
alguna alteración. Así es. Y, por ejemplo, el hacer una química sanguínea, ¿es necesario hacerla, doctora, en etapas tempranas de la vida? Ahí se tiene que valorar por un especialista en la salud, en este caso pues los pediatras o el médico de primer contacto, de acuerdo a lo que se encuentra en la exploración física. Entonces vamos a nosotros a indicar qué estudios tendríamos que realizar. Por la prevalencia que estamos teniendo ahorita, sí es conveniente que nosotros realicemos estos estudios, pero que sea indicado por un médico previa a una valoración. Sin duda, importante la supervisión médica. Doctora, además de estas enfermedades que usted nos menciona, comienzan a aparecer en etapas tempranas o pueden aparecer en etapas tempranas debido al sobrepeso y la obesidad. También en esta encuesta que dio a conocer la SEP y la Secretaría de Salud, se habló, por ejemplo, hasta de las caries, un aumento de caries en los niños por el alto consumo de azúcar. Si nos puede explicar, doctora. Sí, lo que se ha visto que esta enfermedad pues está asociada a la salud bucal. Como usted comenta, pues hay un incremento en las caries y esto también afectado por el tipo de alimento que están consumiendo los niños, que pues son azúcares y productos procesados industrializados. Entonces, cuando nosotros hacemos una revisión médica, insisto, en estas revisiones médicas evaluamos todo, desde el desarrollo, el crecimiento, pero también la salud bucal, la parte social, la parte emocional. Tiene que ser una evaluación de todos los componentes de la salud, no solamente la parte metabólica. Y dentro de ello, pues viene la salud bucal. Además de que, de acuerdo con algunos estudios, también hay alteraciones en la microbiota, doctora. Y si nos puede explicar qué es la microbiota, primero que otra cosa. Sí, la microbiota se refiere, pues, por decirlo de una manera sencilla, a los microorganismos que componen pues nuestro estómago, nuestro intestino, nuestro aparato digestivo. Nosotros tenemos microbiota que es la habitual o la normal de nuestro organismo, pero también tenemos alguna que empieza a poder tener alguna alteración o que se puede llegar a generar de manera patológica. El tipo de alimentación que nosotros podemos tener, que los niños, las niñas pueden llegar a tener, pueden estar afectando pues estos microorganismos, ¿no? Y entonces, aunado pues a otras enfermedades o aunado a esta enfermedad como el sobrepeso y la obesidad, empezamos a tener más complicaciones. Así es. Entonces, es importante por eso pues evitar que esto que ya se sabe científicamente, evitar el consumo de alimentos ultraprocesados, del azúcar simple, porque efectivamente tiene un impacto, como nos explica la doctora Karen Pedraza, un impacto en la salud física y mental, especialmente algo que se está viendo en niñas y niños. Doctora, en su experiencia, ¿ha tenido casos así complicados de, por ejemplo, de sobrepeso y obesidad infantil? ¿Y de qué edades estaríamos hablando? Pues bueno, hablar de casos complicados, pues yo le diría que sí, por las complicaciones que estamos presentando, como es ya tener niñas con diabetes tipo 2, acumulación de grasa en el hígado, una enfermedad hepática grasa que le comentaba, elevación de ácido úrico, que presentan síndrome metabólico, que presentan alteración en el perfil de lípidos y que a la vez llegan a tener de estas alteraciones varias, ¿no? No solo una de estas que le hablo, sino si pueden presentar varias de estas complicaciones a la vez. Hemos visto desde niños lactantes hasta adolescentes, que es las edades que nosotros manejamos. Entonces, a todas las edades hemos visto algunas de estas complicaciones. Doctora, ¿en qué consiste este programa Vive Saludable, Vive Feliz? Este programa, pues, es una estrategia nacional que es impulsada por el Gobierno de México con el propósito de contribuir y garantizar el bienestar y la salud de las niñas y los niños, pues en todas las escuelas del país. Las acciones que tiene orientadas esta estrategia, pues son hábitos saludables, jornadas de salud escolar, los alimentos que se dan en la escuela, así como pues la actividad física que se debe realizar los niños y
esta parte de la higiene bucal y también el cuidado de los ojos, que son principalmente lo que promueve esta estrategia. Ahora, estamos escuchando una estrategia integral para la salud. Vive saludable y vive feliz, doctora. Sí, tiene que ser de manera integral o es de esta manera, porque es la forma en que vamos a poder prevenir todas estas enfermedades crónicas que se están presentando a edades tan tempranas. Tiene que ser de manera integral. Correcto. Y cuando se habla de hacer todo esto de manera integral, ¿en qué nos basamos, doctora? ¿O cómo se tiene que hacer esta estrategia? Pues esta estrategia está basada en dar una promoción, una capacitación para tener una alimentación saludable, así como dar la orientación a los niños de por qué deben de tener esta alimentación saludable. No solo es que lo hagan, sino el por qué deben de realizarla, y pues también capacitar a las familias de estos niños y niñas para que ellos puedan tener esta alimentación saludable. Así es. Así como las recomendaciones de actividad física que ellos deben de tener, lo que platicábamos en una de las entrevistas, pues disminuir el sedentarismo, disminuir el tiempo de pantallas. Y bien, pues también es importante cuidar la higiene bucal y el cuidado de los ojos, que el cuidado de los ojos, bueno, no lo habíamos mencionado, pero es importante para el aprendizaje en los niños, el que ellos tengan una adecuada visión, pues sí repercute en su aprendizaje. Si nos puede usted abundar exactamente en el cuidado de los ojos, doctora, como nos decía, este asunto todavía no lo hemos abordado. Sí, lo que está haciendo este programa en cuestión del cuidado de los ojos, pues es hacer una evaluación para detectar si alguno de los niños requiere uso de lentes, si tienen algún problema que tenga que ser referido al especialista y bueno, la orientación del uso de pantalla. Recordemos que en menores de 10 años la recomendación es que sea menos de 1 hora al día de uso de pantalla, todo eso sumado al día, o sea, si son 15 minutos en la mañana, ya 15 minutos en la tarde, ahí ya llevamos media hora y después entonces solo 30 minutos. Si es en mayores de 10 años, lo recomendado pues es que no pase más de 2 horas al día frente a una pantalla. Obviamente en los lactantes, en los bebés, pues la recomendación es que no estén frente a una pantalla. Y qué bueno que nos habla usted de esto porque hemos visto casos de incluso bebés que están en la carriola y están viendo un celular o les ponen un iPad ahí los padres o las madres, doctora. Sí, esto es muy importante, hacer conciencia de este hábito que sí está generando problemas de salud, de que estos bebés, estos niños, pues no tendrían que estar expuestos a estas pantallas por tiempo prolongado, ¿no? Y como hablábamos también de los escolares adolescentes, hay tiempo determinado para que estén frente a una pantalla, así como la recomendación de que pues no estén más de 20 minutos, si es por cuestiones académicas, pues a lo mejor retirarse un momento de la pantalla y volver otra vez a retomarlo cada 20, 30 minutos, ver si tenemos como alguna situación de fatiga visual, que es lo que hace este programa, identificar si alguien necesita el uso de anteojos o si tenemos alguna patología en específica, ¿no? Así es, doctora. Finalmente, este programa Vive Saludable, Vive Feliz, la gente, ¿dónde lo puede conocer o quién se los da a conocer, doctora? La Secretaría de Salud lo está llevando a cabo en diferentes escuelas del país. No sé ahorita exactamente cuáles escuelas, pero tengo el conocimiento de que se va a implementar en la mayoría de las escuelas. Pero también toda la información de los hábitos que debemos de tener en la alimentación saludable, de actividad física, lo pueden buscar en la página que es vidasaludable.gov.mx y ahí pueden encontrar todas estas recomendaciones, toda esta información de este proyecto que se hace para tanto niñas, niños y sus familias. Entonces, todas estas recomendaciones lo encuentran en la página. Doctora, ¿cómo promover los buenos hábitos o hábitos saludables, especialmente con nuestros niños y nuestras niñas, doctora?
Pues es muy importante promover estos hábitos saludables desde bebés. Yo diría casi que desde recién nacidos, empezando con esa etapa. La recomendación es la lactancia materna, exclusiva hasta los 6 meses. Posteriormente nos vamos a los 6 meses en adelante a iniciar la lactación, que es dar estas probaditas de alimento, y que esta lactación desde esas edades no empecemos a dar pues alimentos procesados o industrializados, no empecemos con jugos ni refrescos ni todo este alimento procesado industrializado, sino que desde esa etapa empecemos con alimentos naturales y les demos a probar pues de toda la variedad de los alimentos, desde las frutas, verduras, el grupo de los cereales, los productos de origen animal. Entonces, desde esa edad empezar también con el consumo de agua simple, sin que sean endulzadas porque no lo requieren. Si nosotros lo hacemos de esta manera, pues vamos a hacer que los niños tengan un crecimiento y desarrollo adecuado. Así como también desde esas edades empezar con la promoción o el hábito de tener una vida activa, de disminuir el sedentarismo, de mantenernos en movimiento, en realizar ejercicio. Obviamente a estas edades pequeñas pues va a ser un ejercicio lúdico, pero desde esas edades empezar a crear una experiencia positiva con el ejercicio para que podamos mantenerlo a lo largo de nuestra vida. Y bueno, también pues desde estas edades tener una adecuada organización o hábitos en nuestro día para que los niños duerman temprano, tengan ese hábito de dormir temprano y su sueño sea de buena calidad y cantidad. Posteriormente pues en las edades escolares, adolescentes, pues continuar con estos hábitos de la alimentación saludable, la alimentación natural, la actividad física, el ejercicio, los hábitos de sueño y los tiempos de pantalla. Pero aquí es importante hacer hincapié que no solamente estos hábitos son en los niños y las niñas, sino que es en toda la familia. Si nosotros hacemos estos hábitos saludables en toda la familia, pues va a ser más fácil para los niños tener estos hábitos, porque recordemos que a edades tempranas los niños pues aprenden con el ejemplo. Entonces, pues depende de los adultos, pues dar estos buenos ejemplos para tener una salud adecuada. Así es, doctora Karen Pedraza, y sobre todo si hay problemas de sobrepeso, obesidad o diabetes, es decir, tener esta conciencia e impulsarla desde las etapas tempranas de la familia. Así es, como le mencionaba, pues desde que son lactantes, desde ese momento hay que empezar con estos buenos hábitos, y de cuando son más pequeños, si nosotros iniciamos a estas edades tempranas, posteriormente va a ser más fácil continuar con estos hábitos. Doctora, ¿y si desde etapas tempranas se evita, por ejemplo, el alto consumo de azúcar, es posible que se mantenga ese hábito a lo largo de la vida? Así es, y no solo que se mantenga ese hábito, sino que nuestros niños crezcan de manera adecuada, sana, y vamos a poder evitar que ellos tengan estos problemas de sobrepeso, obesidad o alguna otra de sus complicaciones. Entonces, sí lo podemos evitar si nosotros tenemos estos hábitos desde edades muy tempranas. Así es, porque finalmente cada vez hay más datos contundentes, como usted nos comentaba a lo largo de esta semana, de las afectaciones que provoca el sobrepeso y la obesidad desde etapas tempranas de la vida, pero no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Es un problema que pues está poniendo en alerta a los sistemas de salud. ¿Está usted de acuerdo? Así es uno de los principales problemas de salud pública. Es un gran desafío que hay a nivel internacional esta enfermedad por lo compleja. Como ya lo vimos, intervienen muchos factores y entonces eso hace que sea un poco complejo el manejo, pero sí se puede hacer de manera adecuada el tratamiento, y en los niños pues mejorar estos hábitos que van a ayudar mucho en prevenirlo, también el tratar. Y finalmente, doctora Karen Pedraza, pues nunca es tarde para poder comenzar unos buenos hábitos de vida que finalmente, pues sí, también forman parte del bienestar y de la felicidad. Claro, así como lo comentábamos anteriormente, no solamente es la parte metabólica, no solamente es la parte física, sino también es la parte emocional, la parte psicológica y, como usted dice, el bienestar en general de nuestros niños, las niñas, y pues también de sus familias, porque al final ellos están rodeados de la familia, quienes van a
apoyar en desarrollar todos estos hábitos y mantener su salud. Muchísimas gracias, doctora Karen Pedraza, médica adscrita al servicio de la Unidad del Bienestar Infantil del Hospital General de México. Doctor Eduardo Lisiaga, gracias por haber estado aquí entre dos. Muchas gracias por la invitación, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Aquí, entre dos.